que lo apoyó. Y aquí en la ciudad de Valencia ganó Casado. No sé si a Casado sí que lo conoces, porque claro, como no conoces a nadie, pero luego te nombran cosas. No, a Casado sí que lo conocía. Es muy amigo de Javi, se afiliaron juntos a Nuevas Generaciones, y entonces siempre cada vez... Javi Montero, sí, claro. Y entonces... compañero tuyo también ahí. Sí, desde la etapa del ministerio, allá donde ha ido la cordana, el Pujar o viceversa, ¿no? Y la verdad es que con Pablo siempre que venía, porque ha venido mucho, ha apoyado mucho a la dirección de aquí, tiene muy buena sintonía con Isabel. Bueno, pues la verdad es que pues había una relación ahí de cordialidad, pero yo tomé esa decisión por convicción, porque como te digo, yo tengo ya me empiezan a pesar ciertamente los años y el horizonte de dedicar más tiempo a la guitarra, a la familia, siempre también ha estado ahí, ¿no? Entonces al final hacer las cosas por convicción. Yo sabía que iba a apoyar a Pablo Casado mucho antes de hablar con él. También quiero decir una cosa, yo cuando he hablado con él jamás, y creo que ese es uno de los grandes aciertos de Pablo en su campaña electoral, de los muchos que ha tenido, jamás vinculó sus apoyos con expectativas futuras, con listas, con cargos venideros o con lo que fuera, jamás en ningún sitio de España. Y yo creo que eso fue un acierto, porque eso hizo que la gente que lo apoyáramos lo hiciéramos por convicción. Y yo así creo que Pablo Casado representa todo lo que había escuchado en la militancia del PP en estos 2 años y medio. Yo me siento plenamente identificado, pero es que además es lo que piensan los militantes del Partido Popular. Que nuestro partido, necesita renovación, necesita caras nuevas, necesita ser un proyecto que debe ser rearmado ideológicamente y que desde ahí pues debe ser un proyecto capaz de ofrecer respuestas en un momento tan difícil para España y también para la Comunidad Valenciana y para la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces a mí me sedujo, creo que es el futuro del Partido Popular, te digo, me siento muy identificado, además es una persona cercana, amable, sencilla, es decir, todo lo que yo creo que de alguna manera andaban reclamando los militantes del Partido Popular. A partir de ahí, la ciudad de Valencia se ha pronunciado y yo creo que claramente ve su futuro ligado a ese proyecto político, ya lo que ese proyecto político representa: renovación, caras nuevas, ilusión, base ideológica, en fin, pues eso es lo que me llevó a decantarme por Pablo, sin menosprecio de ninguno de los otros dos. Y salió bien candidatas. la cosa. ¿Y te ves ahora todavía te ves, digamos, con ganas y con opciones para ser candidato a la alcaldía de Valencia? Y ya sabes qué pasa, como este periodo ha sido tan largo, dejé de pensar en eso hace tiempo. Yo ahora... ¿Quién soy yo entonces? ¿Tú no? Es que al final sabes qué pasa, Chimo, que al final te cansas de decir, una vez tú has sido 2 años... ¿Para qué le voy a dar más vueltas 2 años y medio, si no puedo hacer nada? Claro, al final dices, esta es una decisión que la tiene que tomar quien corresponda, y como digo, yo creo que lo importante, fíjate, más allá de la persona, es tener claro cómo se van a ganar las elecciones. Y entonces nosotros en la gestora, y gracias a los militantes, lo sabemos. Nosotros sabemos que tenemos que centrarnos en los barrios de la periferia, es donde se van a ganar las elecciones. Ahora creo que vamos a ser receptores del voto útil, creo que Ciudadanos está descolocado, vamos a tener que lanzar un mensaje muy capaz de enganchar, donde lo social va a ser clave. A mí me preocupa enormemente que haya 400 personas sin techo en la ciudad de Valencia. Yo he salido alguna noche en invierno a repartir comida para conocer también esa realidad de la ciudad y me preocupa enormemente. Me preocupa la degradación de la ciudad, que está muy lejos de ser lo que Valencia tiene que ser. Valencia es la 3ª capital de España. Valencia es la capital donde mejor se vive de toda España. Valencia es la capital de España en el Mediterráneo. Valencia, ese lugar lo ha perdido. Valencia, el PP se va a presentar con el candidato que sea, pero con un proyecto vinculado a la necesidad de recuperar el orgullo de ser valenciano. Yo siempre lo resumo en una idea: ¿por qué tengo que llevar a mis hijos a ver el Rey León a Madrid? El Rey León igual no puede venir a Valencia 6 meses, pero igual puede venir 3 o 1 semana. Y entonces el tiempo de Joan Ribó en el Ayuntamiento de Valencia ha sido tiempo perdido. Tiempo perdido, no hay proyecto de futuro, no hay respuesta a las demandas ciudadanas. Yo creo que hay muy poco conocimiento técnico que hace falta en los concejales para poder llevar a cabo las políticas. Ha faltado diálogo, ha faltado prepotencia, en fin, pero nada sobra prepotencia. Y eso es en lo que nosotros estamos, conociendo las necesidades, trazando una hoja de ruta. Vamos a convocar la gestora la
próxima semana. Ya para esa maquinaria tenemos representantes en todos los distritos, en fin, el programa electoral prácticamente lo tenemos súper hilvanado, nuestras propuestas electorales. ¿Por qué? Porque hemos visitado muchos barrios. Yo he visitado Nazaret, bueno, con la asociación de vecinos, con Azucena, pues un montón de veces, que tengo pendiente con la otra asociación de vecinos. Hemos ido también a Patrais, con los vecinos de la Cruz Cubierta, no sé, con el colectivo evangelista, las misas evangelistas, no sé, a los vendedores ambulantes. Es decir, hemos estado en todas las partes. Es muy divertido, la verdad es que esto es un privilegio. La mujer se queja porque llegas a casa siempre tarde, porque la política en la ciudad comienza a partir de las 7:30 de la tarde, la tripa pues en fin, crece porque siempre se cena bocadillos y de manera... Serás cara dura, ahora le echas la culpa a eso. Bueno, también cuando la tensión también, pues hay que tomarse una cerveza y poder comentar con tranquilidad. No te permite hacer dieta, digamos. O sea, no, el estrés a mí... Ni deporte. El estrés me da por comer. Ahora estoy yendo al gimnasio, a la elíptica, a darle fuerte ahí una horita cada vez que puedo. Y a ver si pierdo un poquito de peso. Bueno, pues le deseamos suerte a Luis Santamaría, que pierda un poquito de peso con su elíptica y con sus cosas, pero también que siga yendo, ¿no?, a esas cenas populares que son parte de su trabajo y del camino que debe seguir si quiere ser alcalde de la ciudad de Valencia o candidato, y habrá que ver, ¿no?, porque el PP pues tiene que decidirlo en breve, y yo creo que en las próximas semanas deberá saberse ese nombre. Hasta aquí nuestro tiempo. Un saludo, Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Pedimos al diputado y el presidente de la gestora del PP de Valencia. Hasta pronto. Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza.